Este es el actor Danny Dyer. Interpretó a un matón en una película británica sobre la violencia en el fútbol. Es un apasionado de este deporte, pero no hasta el extremo de los verdaderos hooligans. Gracias a su gran interpretación se ganó el respeto de este colectivo y consiguió introducirse en ese mundo oscuro y peligroso. Danny va a emprender un viaje alrededor del mundo para acercarse de una manera más directa y personal a los radicales de la violencia en el fútbol. Estará en el ojo del huracán y nos llevará hasta la primera línea de combate, donde se verá envuelto en disputas callejeras con gases lacrimógenos e incluso disparos. ¡Madre mía! El viaje va a ser un auténtico infierno. Football Hooligans International. Esta semana he venido a un lugar tan maravilloso como salvaje. Es un país cuyos aficionados al fútbol tienen fama de ser bebedores de whisky pacíficos y con falda. Pero os aseguro que la realidad es bien distinta. Este país es el escenario de una de las rivalidades más despiadadas, salvajes y sangrientas que existen. También ha sido el campo de batalla para algunos de los hooligans más temidos y a la vez elegantes de toda Gran Bretaña. Bienvenidos a Escocia. No hay nada como una buena pelea. Para mí es algo insuperable. Sientes un subidón de adrenalina y pierdes los estribos. Ves un mogollón de gente y corres hacia allí. Los matones del fútbol. Luchábamos con cócteles molotov, gases lacrimógenos y porras. Asalto hooligan. Danny se dirige hacia el norte del país para descubrir qué está ocurriendo con la violencia en el fútbol escocés. Su primera parada será Glasgow, ciudad en la que juegan el Celtic y el Rangers, y que es el escenario de una de las rivalidades más encarnizadas del mundo. Es una rivalidad basada en una profunda división religiosa. Seguiremos por la costa hasta Aberdeen para conocer al primer grupo de hooligans que se interesó por la moda, los Casuals. Finalmente, Danny viajará a Edimburgo, ciudad histórica que es el hogar del Hibernian, un equipo cuyos hooligans iban armados y convirtieron la ciudad en una auténtica fortaleza. El Tartan Army es un grupo muy alegre de bebedores empedernidos que se ha ganado el respeto de toda la afición de su país, ya que apoyan a la selección de manera incondicional. Ellos son la cara amable del fútbol escocés. La otra cara de la moneda la protagonizan las aficiones de los dos equipos más prestigiosos y laureados de Escocia, el Celtic y el Rangers. Estos dos equipos juegan en la ciudad de Glasgow, y aquí es donde empieza el viaje de Danny. OJ Derby. Este partido es uno de los acontecimientos más apasionantes del mundo. Danny se dirige al estadio porque le han asegurado que se trata de algo más que un simple partido de fútbol. Glasgow es una ciudad dividida por la religión. Unos barrios son católicos y otros protestantes. El Celtic es el equipo de los católicos y el Rangers es el de los protestantes. A lo largo de la historia, la violencia y estos dos equipos, también conocidos como la vieja empresa, han ido de la mano. Un partido entre el Rangers y el Celtic no sería igual si las dos aficiones no acabaran peleándose. Un aficionado de tan solo 18 años fue abatido sobre el terreno de juego y cuando intentaba levantarse, otro aficionado le golpeó con un cuchillo de carnicero. Y cuando los altercados no se originan en las gradas, los futbolistas no dudan en ser los protagonistas. ¡Atención! Porque se encaran Machiavelli y Quinson y la cosa se pone fea. Este es Jim McTaggart, antiguo miembro del grupo de hooligans del Rangers, el grupo radical interurbano. Tiene prohibida la entrada a los estadios de por vida y estuvo preso en una cárcel holandesa por culpa de su excesivo compromiso con la causa. He ido a otros derbis escoceses, pero los Rangers Celtic son los peores, con diferencia. John O'Kane es hijo de inmigrantes irlandeses y por su sangre corren los colores verdiblancos. Es miembro de los Casuals del Celtic, el grupo más radical. Ya no sabe cuántas veces le han declarado culpable por delitos relacionados con la violencia y hace 2 años ingresó en prisión por este asalto a un bar. Seguramente sea la rivalidad más fuerte de todas las que existen en Gran Bretaña, con diferencia. En cada partido. No importa que solo nos juguemos la Copa de Glasgow. Siempre habrá problemas. Hay peleas, disturbios, agresiones al árbitro, gente invadiendo el campo, gente apuñalada, muertos. La policía persigue a caballo a los aficionados por las calles. Es una locura. Y por culpa de las aficiones del Celtic y del Rangers, se odian.
Danny va a asistir a uno de los partidos más imprevisibles del mundo para conocer de primera mano cómo se vive en directo. Yo soy hincha de un equipo que desata pasiones, el West Ham. Entiendo lo que es sentir los colores, pero esto es muy grande, tío. Se nota en el ambiente. Está tan cargado que puedes palpar la tensión. Es algo que, no sé, no lo puedo explicar con palabras. Son dos equipos que sienten un profundo desprecio el uno por el otro. Es algo político, muy profundo, pero a la vez están tan cerca, es indescriptible. Todos estos sentimientos se remontan a la época del sectarismo en Irlanda del Norte, que llegó a Escocia en el siglo XIX de la mano de los miles de inmigrantes católicos y protestantes que se afincaron en Glasgow. Lo que se produjo fue, en cierta manera, un trasvase de población hacia la región del centro-oeste de Escocia y, en consecuencia, de las tradiciones sectarias ancestrales del norte de Irlanda. Al principio, las dos comunidades religiosas y sus respectivos equipos convivían pacíficamente. Los periódicos de aquella época destacaban que entre ellos existía una relación muy amistosa. Claro que había rivalidad, pero el factor del sectarismo llegó más adelante. En los años 20, la ciudad sufrió una grave recesión económica. Durante este período de penuria, la mayoría protestante la tomó con la minoría católica y la discriminación se extendió a todas las clases sociales. Glasgow se convirtió en una ciudad dividida. Los disturbios de Irlanda del Norte llegaron hasta la otra orilla del mar de Irlanda y reavivaron los problemas en la ciudad de Glasgow. El odio sectario comenzó a manifestarse a través del Celtic y el Rangers. Mañana al mediodía, Danny vivirá en primera persona la expectación que despierta el enfrentamiento entre estos dos equipos. Football Hooligans International. Football Hooligans International. Danny está en Glasgow, en Escocia, ciudad que acoge al Celtic y al Rangers, dos de los rivales más acérrimos del mundo. Hoy es el derbi, un clásico que ha estado salpicado por la violencia más que ningún otro acontecimiento en el mundo. La final de la Copa Escocesa de 1980 fue testigo del peor enfrentamiento entre las dos aficiones. Un gol en los últimos minutos dio el triunfo al Celtic y centenares de hinchas invadieron el terreno de juego para celebrarlo. Pero enseguida los seguidores del Rangers hicieron lo propio y el estadio de Hampden Park se convirtió en un campo de batalla. Creo que son los peores incidentes que he visto en un terreno de juego en los 25 años que llevo viajando por el mundo. Las botellas de vidrio se convirtieron en las armas improvisadas de los aficionados ebrios que luchaban cuerpo a cuerpo mientras la policía se esforzaba por restablecer el orden. Incluso los policías están resultando heridos por intentar detener estos horribles altercados. Digan lo que digan, el ambiente general era de odio absoluto. Durante el partido, los aficionados animaron a su equipo con mucha pasión, pero era una pasión que también escondía connotaciones negativas. Este partido supone el mayor reto al que se enfrenta la policía escocesa. Es importante distinguir entre un partido normal, en el que la atención se centra más en altercados planeados por parte de los grupos de hooligans, y un derbi entre el Celtic y el Rangers, en el que la atención se centra más en los conflictos que puedan surgir. Falta media hora para el pitido inicial y la tensión va en aumento. Hay una tensión increíble, tío. Emoción en estado puro. No han parado de llegar aficionados del Celtic por aquí y sus asientos están justo en la otra parte del estadio. Están rodeados por los del Rangers. Por aquí solo hay seguidores del Rangers que ya empiezan a provocarles. Incluso el aparcacoches, fijaos. Está echando más leña al fuego. Da la sensación de que esto va a estallar en cualquier momento. Y si empieza la batalla, ya no habrá marcha atrás. Vamos a cruzar los dedos para que sea un partido limpio y tranquilo y pueda vivir esta experiencia sin recibir ningún golpe. Para estar más tranquilo, Danny ha quedado con John O'Kane, miembro de los Casuals del Celtic Football Club. John ya no puede acercarse más al estadio, ya que tiene prohibida la entrada a causa de sus delitos relacionados con el fútbol. Cuéntame alguno de los sucesos que has vivido en estos partidos. El peor de todos fue en un Celtic Rangers. El partido se suspendió en el Celtic Park y 60.000 espectadores vinieron aquí a ver jugar a los suplentes. Fue un caos. ¿Y todo por ver jugar a los suplentes? Sí, por ver a los suplentes. Los periódicos del día siguiente titulaban 184 detenidos y eso que solo jugaron los suplentes. Fue una barbaridad. La policía no estaba preparada. ¿Y tú estuviste en todo
aquel lío, ¿verdad, John? Sí, estuve. No podías faltar. Yo fui uno de los 184 detenidos. ¿Te detuvieron? Sí. La reventa funciona a toda máquina. Por suerte, Danny consigue una entrada en el fondo donde se situarán los aficionados del Celtic. Ya es la hora. Os voy a decir una cosa. Voy a esconder esto porque si no va a venir alguien y me dará una paliza. Voy a vivir un derbi de la vieja empresa. Voy a entrar en la boca del lobo. Ya no me puedo esperar. Estaré con los del Celtic. Quiero entrar ya. Quiero entrar y disfrutar. Vamos. El choque está siendo tan intenso como el ambiente, pero siguiendo la tradición de estos derbis, el partido se decide por un único gol del Celtic. No ha sido un partido espectacular, pero eso sí, el ambiente ha sido increíble. ¡Qué pasada! Era como estar hasta arriba de drogas, de verdad. Alucinante, espectacular. Ahora mismo estoy en otro mundo. La cabeza me va a explotar. Me ha impactado. Nunca había vivido nada parecido, nunca. Y os tengo que decir otra cosa. Solo se vive una vez y os aconsejaría que vinierais a vivir este derbi. Os lo digo en serio. Danny ha visto el partido con los aficionados del Celtic, así que ahora el plan es ir a hablar con los del Rangers. Pero le da un poco de miedo cambiar de camiseta en tan poco tiempo. Voy a comprobar cómo están los ánimos de los aficionados del Rangers, ahora que acaban de perder. Si os digo la verdad, no sé cómo va a salir todo esto. No me hace mucha gracia, pero no importa. Espero que me traten bien y que sean agradables. No sé si contarles que he visto el partido con los seguidores del Celtic. Tendré que tomar una decisión antes de entrar en su feudo. Me han asegurado que son gente normal y que me tratarán bien. Han perdido el partido, pero seguro que me acogen como a uno más. Enseguida lo veremos. Danny se dirige a Brixton, un barrio protestante muy devoto de Glasgow. Aquí todo el mundo es del Rangers. Cambiar de equipo a lo largo del día de partido no es algo que se pueda hacer a la ligera, pero Danny tiene una cita con Jim McTaggart y otros aficionados del Rangers en uno de los bares donde más se sienten estos colores. No tiene muy claro cómo van a reaccionar, porque hace menos de una hora estaba viendo el partido con los seguidores del Celtic en su propio estadio. Ya está llegando a su terreno y sigue sin estar muy seguro de lo que va a hacer. Por suerte, todos le reconocen por la película que protagonizó. Le reciben con una calurosa bienvenida y le sirven una pinta de cerveza. Danny vuelve a ser él mismo. Muchas gracias por hablar conmigo, Jim. He estado en el estadio con los seguidores del Celtic y quiero saber cómo lo habéis vivido vosotros. Bien. Para mí ha sido una experiencia increíble. Yo soy del West Ham, pero esto está por encima de todo. Supongo que sabrás a lo que me refiero. Es por la religión. Si le quitas la religión a un derbi entre el Rangers y el Celtic, se convierte en un derbi más. Sí, eso es. Sería un derbi más. Cuéntame cómo es eso de ir con los hooligans. ¿Cómo os organizáis? ¿Y qué es lo que te mueve a hacerlo? Es un sentimiento que nace de dentro, es pura adrenalina. Estar con tus amigos tanto para defenderles como para actuar como personas responsables, pero siempre dispuestos a pelear. ¿Crees que va a pasar algo luego? Porque de momento parece que todo está muy tranquilo, ¿verdad? Todos separados. Por aquí todo está muy tranquilo. Nos encontramos en una zona de aficionados del Rangers. Claro. Y nos acaba de ganar nuestro eterno rival. Pero seguro que luego surgen problemas en algún lado. Seguro. En cualquier parte, en cualquier esquina. Antes, durante y justo después del partido, la policía suele tenerlo todo bajo control. Pero el partido se acaba a las 2:30 de la tarde, por lo que aún queda mucho día por delante. Los aficionados se van dispersando y se dirigen hacia el centro de las ciudades, a las localidades más pequeñas y áreas rurales del centro-oeste de Escocia. Y mantenerlos separados en los bares o en los pubs se convierte en algo mucho más complicado. El día que Danny estuvo en Glasgow se produjeron 16 casos serios de agresión y un intento de asesinato, unas cifras bastante buenas para un derbi de estas características. Hace años, los aficionados del Celtic y del Rangers dejaban de lado su guerra particular en Glasgow y seguían a sus equipos en los desplazamientos. La invasión de las ciudades más pequeñas de Escocia enfurecía a los seguidores rivales.
Eran miles los que se desplazaban. A lo mejor viajaban 20.000 aficionados a un estadio donde cabían 25.000 personas y solo 5.000 conseguían entrada. Imagínate lo que es que vengan aquí 20.000 personas de buena mañana. Llegaban ya borrachos y arrasaban los bares, las tiendas y los parques. Desde primera hora de la mañana hasta bien entrada la madrugada, los aficionados del Celtic y del Rangers se hacían los dueños de la ciudad. Durante casi un siglo, los seguidores del Celtic y del Rangers llevaron la batuta tanto dentro como fuera de los terrenos de juego. Pero el fútbol escocés y la violencia que lo rodeaba estaban a punto de cambiar. Danny se dirige hacia el norte de Escocia, va a recorrer poco más de 200 kilómetros bordeando la costa este del país para llegar a la ciudad que amenazó la supremacía de la vieja empresa. En los años 80, Aberdeen, que era una ciudad más conocida por la agricultura que por el fútbol, acabó con el dominio del Celtic y del Rangers. Se convirtieron en los nuevos reyes del fútbol escocés gracias a la dirección del legendario Sir Alex Ferguson. Fergie llegó a nuestro equipo procedente del St. Mirren y cogió el toro por los cuernos. Nos llevó a un nivel al que jamás habíamos imaginado que podríamos llegar. Los caledonios se han echado a la calle para recibir al mejor equipo británico de la temporada. Han sido 2 semanas de celebraciones y resaca en la ciudad del granito. Fue maravilloso. Éramos un nuevo referente. Estábamos seguros de que en igualdad de condiciones podíamos ganar tanto al Rangers como al Celtic. Fue como tocar el cielo. Aberdeen se convirtió en la ciudad de moda de Gran Bretaña. Cuando en los años 70 se descubrió la existencia de petróleo en el Mar del Norte, Aberdeen pasó a ser la sede de la nueva industria petrolera británica y una de las ciudades más prósperas de toda Gran Bretaña. Ya no era una ciudad más, Aberdeen era la ciudad. Y su equipo de fútbol vibrante, emocionante y arrollador reflejaba el estado de ánimo de sus habitantes. La gente hablaba del Aberdeen dentro del estadio, pero nosotros también queríamos que hablaran fuera de él. A la vez que el equipo se ganaba la fama por su buen juego, parte de la afición se dio a conocer por motivos menos honorables. Enhorabuena, acabáis de conocer a los hooligans del Aberdeen. Cuesta creer que este hombre, Jay Allan, fuera uno de los cabecillas del grupo radical del Aberdeen. Cuando era solo un adolescente, quedó cautivado por la violencia que veía en el fútbol. Yo era un joven aficionado al que le picaba la curiosidad y me emocionaba siempre que había peleas. Pero al principio solo conseguía acercarme un poco hasta que la cosa se ponía seria y entonces huía con el resto de los chicos. Creo que a los 17 fue la primera vez que no huí y me quedé hasta el final de la pelea. Para mí fue algo increíble. Alentados por los éxitos de su equipo, el ejército de jóvenes aficionados del Aberdeen no hacía más que crecer. Querían desmarcarse de los demás grupos de hooligans que llevaban bufandas, cabezas rapadas y botas militares. La inspiración les vino en un desplazamiento a Liverpool para jugar un partido de la Copa de Europa. Allí vieron cómo iban vestidos los aficionados del equipo rival. Miramos a través de las vallas y vimos a unos 300 jóvenes aficionados que no llevaban bufandas ni gafas de sol. Parecía que se iban a la discoteca. Nos quedamos boquiabiertos. No sabíamos que había aficionados así, pero muchos de nosotros nos dijimos, molan bastante. Acababan de nacer los Casuals del Aberdeen, el primer grupo de hooligans escocés que vestía a la moda. Es muy bonita. Creo que nunca había estado tan al norte y hace un frío que pelas. He venido a... Este es Bob Carmichael, nació y creció en Aberdeen, trabaja en una plataforma petrolífera y ha sido miembro del grupo radical del Aberdeen durante los últimos 20 años. Tú eras uno de ellos. ¿Cuántos erais en total? Yo creo que seríamos unos 400 o 500, pero... ¿Erais muchos? Cuando jugábamos en casa, en este fondo de aquí, hemos llegado a juntarnos cerca de 1000 aficionados. Una buena tropa.
Sí. ¿Tuvo algo que ver con el equipo de entonces, con los éxitos que lograsteis? Claro, Sí. fue un factor determinante. Empezamos a vestir de otra manera para diferenciarnos de los demás. Queríamos desmarcarnos. No íbamos con los colores del equipo ni nada parecido. La gente se ponía sudaderas, Sí. ropa de diseño, Sí. de golf, de tenis y de ese estilo. La industria petrolera estaba en pleno apogeo, por lo que las familias tenían dinero y los jóvenes compadres que trabajaban en las plataformas petrolíferas se podían permitir comprarse ese tipo de ropa. Por eso todo el mundo iba vestido así. No era la típica ropa barata de los 80, sino que era buena. Éramos los únicos. Cuando los aficionados de los demás equipos venían a este estadio y los veías que aún iban vestidos como cabezas rapadas, con un estilo muy punk, la gente decía, ¿pero estos de dónde han salido? Sí, ¿Me entiendes? claro. Tiene que dar gusto pegarse así con estilo, ¿verdad que sí? Eran los años 80 y la violencia en Inglaterra y Aberdeen vestía ropa de marca. Pero el resto de Escocia se estaba quedando atrás. En otros equipos, como el Motherwell, los hooligans seguían fieles al estilo tradicional de los cabezas rapadas. El ex-hooligan del Motherwell, Matt Johnston, era uno de ellos. No sentía ninguna admiración especial por aquellos chicos que vestían a la moda. Nosotros íbamos todos con la cabeza rapada y cuando veíamos a esos tíos con sus cortes de pelo, pantalones apretados y zapatillas blancas de deporte pensábamos, ¿pero quiénes son estos blandengues? Creíamos que huirían enseguida, son unos flojuchos, huirán, pero entonces contraatacaban y no lo hacían nada mal. Aquel fue nuestro primer enfrentamiento con ellos. No solo sabían pelear bien, sino que también lograban escapar. Su ropa les servía de camuflaje. Nosotros apenas podíamos movernos libremente. La policía, como éramos unos cabezas rapadas, nos detenía sin motivo aparente. Era muy frustrante, así que la gente empezó a decir, esos tíos se escapan después de haber cometido auténticas barbaridades gracias a su forma de vestir. El Motherwell decidió entonces vestirse también a la moda. Fueron los primeros, después de nosotros, en ir a la moda. Y llegaban a la estación de Aberdeen vestidos así. Nos alegramos mucho de que otro grupo de hooligans se vistiera como nosotros y pensara de la misma manera. Muy pronto todo el mundo siguió esta tendencia. Todos los grupos radicales se arreglaban para ir a pelear. No nos podíamos creer que las cosas hubieran cambiado tan rápidamente y que tanta gente se apuntara a esta moda. De la noche a la mañana se convirtió en una obsesión. Todos los chicos escoceses querían ropa de los mejores diseñadores y marcas, los últimos modelos. Y para poder vestir a la última moda aquí en el norte, tenían que viajar al sur hasta Londres, donde el dinero no corría por las calles, pero donde las tiendas estaban llenas de tesoros. Nos lo tomamos muy en serio y nos gastamos muchísimo dinero en ropa. Para unos chicos trabajadores, comprarse un polo suponía gastarse casi medio sueldo. Era increíble. Se convirtió en algo totalmente desproporcionado. Muchos aficionados escribían a la revista The Face para meterse con los seguidores que todavía no se habían subido al nuevo carro de la moda. Los nuevos hooligans escoceses tenían un aspecto totalmente distinto. La violencia de marca cogió a la policía en fuera de juego. Aquello nos pilló desprevenidos. Hace 25 años no contábamos con la sofisticación que tenemos ahora en términos de inteligencia. Creo que ahora estamos mucho mejor preparados que en los años 80 para combatir a los grupos de hooligans organizados. Tardaron unos cuantos años en tenernos bajo control. Por eso al principio, durante los primeros años, fue mucho más divertido, porque la policía no tenía ni idea de cómo íbamos a actuar. La nueva generación de hooligans que se hace llamar los casuals amenaza al fútbol. Los medios de comunicación, los casuals, locos. Danny descubrirá en la etapa de su viaje cómo llegó el fenómeno de los casuals a la capital escocesa. Football Hooligans International. Football Hooligans International.
Danny se encuentra en Escocia siguiendo las huellas de los verdaderos hooligans. Estamos en Edimburgo, donde en los años 80 los chicos de la capital decidieron dar otra vuelta de tuerca a la violencia en el fútbol. Danny sabe que Edimburgo era la sede de uno de los peores grupos radicales de Escocia. Hibernian era el nombre del equipo y sus aficionados se hacían llamar los CCS, el servicio de la capital. Este grupo surgió cuando Derek Dice tiene 39 años y más de 30 condenas por actos de violencia relacionada con el fútbol. Había bandas, una banda por cada barrio, y yo iba con la banda de Leith siempre que nos visitaban el Celtic o el Rangers. Pasaban por el principio de Easter Road, por la que cruzaba un puente ferroviario, y entonces, cuando llegaban los autobuses, les tirábamos ladrillos por los tragaluces. Así es como empecé, sería el año 84. Ese año fue cuando nos unimos todos. Me dijeron que me había convertido en uno de ellos. Siempre que los grupos de aficionados rivales se desplazaban para ver un partido en el estadio del Hibernian, los de la CCS les estaban aguardando con ganas de ofrecerles un buen recibimiento en la capital. Esta es la calle por la que tienen que pasar todos los aficionados para llegar al estadio. Es una calle que ha visto numerosas peleas. Es uno de nuestros sitios favoritos para agredir a las aficiones rivales. Me gusta esta calle, me trae muchos recuerdos. Quedábamos en aquel bar de allí, y si a alguien se le ocurría pasar por aquí, este era el lugar perfecto para empezar el ataque. Me hacía gracia que muchos de los aficionados que venían por Easter Road contaban que veían la calle vacía y que al momento estaba llena de centenares de aficionados que salían como ratas de una cloaca. Nos escondíamos por los matorrales y cuando se acercaban los aficionados del otro equipo, salíamos corriendo hasta allí abajo. Era un buen escondite. Lo importante era meterte en la pelea. Cuando acababa te sentabas y decías, no lo tenía que haber hecho. Pero en esos momentos sientes un subidón de adrenalina y pierdes los estribos. Ves un mogollón de gente y corres hacia allí. Pero ahora he decidido dejarlo completamente. Estoy jubilado. Ahí va el presidente. Me van a volver a condenar. Los Hips también contaban con un grupo más joven, el grupo Baby, que dirigía Bradley Wells. A Danny le han invitado a conocer al hombre que no solo dirigía este grupo de radicales, sino que también era uno de los boxeadores más prometedores de Escocia. Compórtate como un campesino ruso en una pastelería francesa. No sé qué pensar de un tío así, pero seguro que tiene algo que contarnos. Da la impresión de ser esa clase de persona que quieres tener a tu lado cuando estás metido en un lío. ¿Lo habéis visto? La flecha ha dado 2 vueltas completas. Vaya golpe. Yo era así. Sí. Era un niño delgaducho, pero buen boxeador, tío. A los 14 años gané títulos nacionales, peleé contra boxeadores escoceses y de otros países. No es que me atrajera la violencia, es que se me daba muy bien. Se convirtió en el cabecilla del grupo de jóvenes radicales del Hibernian con tan solo 14 años. Muchos grupos de hooligans tenían otro grupo de gente más joven, pero el grupo Baby era el más conocido. Fui uno de los fundadores de lo que se denominó Grupo Baby del Hibernian. Teníamos entre 13 y 15 años y éramos más jóvenes que los del otro grupo radical, los CCS. Ellos eran como nuestros hermanos mayores y no queríamos ir con ellos, así que creamos nuestro grupo. ¿Y el mayor cuántos años tenía? ¿15? Sí, íbamos al colegio cuando empezamos con todo esto, allá por los años 83, 84 y 85, y ya cuando teníamos 16 o 17 años, los dos grupos nos unimos. Para vosotros era como un juego, ¿no? Sí, nos dedicábamos a ello 24 horas al día, 7 días a la semana. Era lo nuestro. No nos juntábamos solamente por el fútbol. El grupo Baby del Hibernian llegó a tener más de 200 miembros. Yo tenía 14 años y me habían arrestado en Dundee, en Ibrox. Me habían arrestado 7 veces por actos violentos. No hace falta ser un genio para adivinar cómo eran los miembros de este grupo radical. Chicos fuertes y llenos de rabia como Bradley, cuya única intención era convertirse en el mejor grupo radical de toda Escocia.
Pero otro grupo se cruzó en su camino, el del Aberdeen. Durante años ambos bandos mantuvieron una lucha encarnizada por coronarse como los reyes de los grupos radicales. Uno de los miembros del grupo radical del Aberdeen era este hombre. Desde 1984 hasta 1990 viajó por todo el país con los Casuals del Aberdeen. Vivía para el fin de semana, para las bromas y las peleas. Íbamos a la moda los 7 días de la semana. Vestía. Si echo la vista atrás, me doy cuenta de que aquel juego era bastante peligroso. Hospitalizado, apuñalado, golpeado y agredido casi hasta la muerte, Dan decidió alejarse del movimiento hooligan. Pero hoy está de regreso, reviviendo el viaje a Edimburgo para enfrentarse a los Hibs. Ellos eran los únicos que se atrevían a venir a por nosotros e intentar arrebatarnos la corona de Reyes de Escocia. Era nuestra corona. Pero libramos buenas batallas. Conforme se acercaba el tren en el que viajaban los aficionados del Aberdeen, el grupo radical de los Hibs, que ya les estaba esperando, comprobaba que todos sus miembros estaban listos para la batalla. Lo único que queríamos era que estuvieran los mejores, aquellos en los que podíamos confiar y a los que no les gustaba la mirada del resto de la gente. Si alguien no era lo bastante valiente, no le dejábamos y le mandábamos para casa. Y lo mismo ocurría dentro del tren. Yo he visto lo que les ha pasado a algunos que han dado media vuelta y han huido. Te arriesgabas a perder la vida. Lo nuestro era un trabajo con el que tenías que cumplir. Pero incluso los hooligans más curtidos sufrían ataques de nervios en los instantes previos. Sentías un cosquilleo interior porque aquello iba a empezar y no sabías lo que te esperaba. ¿Qué iba a pasar? ¿Cuántos estarían allí? Claro que teníamos miedo, pero ese mismo miedo era el que nos impulsaba a hacerlo. Tenías que controlarlo y hacer que actuara en tu favor. Una vez que el tren entraba en la estación de Edimburgo, las dos aficiones empezaban la batalla. Salíamos de la estación de Waverley. Íbamos unos 350 o 400 tíos. Cuantos más íbamos, más motivados estábamos. Éramos un ejército, una unidad. Esto es Aberdeen, este es mi grupo y aquí estamos. Los del Aberdeen se acercaban y lo único que teníamos que hacer era esperar y observar cómo venían. Uno de los nuestros nos decía exactamente dónde se encontraban y hacia dónde se dirigían, si iban hacia la izquierda o hacia la derecha. Este era un buen lugar en los 80 para esperar y observarlos. En Easter Road formábamos una línea de combate. Íbamos por en medio de la calle y empezábamos a lanzarnos cosas. Los más fuertes de nuestro grupo atacaban por el centro. Los más fuertes de su grupo también. Y después cargábamos contra los demás cuando los chicos gritaban «¡Vamos, Aberdeen!». Íbamos a por todas. Desde el momento en el que empezaba la pelea, no hacíamos otra cosa más que pegarnos. No había tiempos muertos. Una vez que estabas metido ya no podías salir, a no ser que la policía detuviese la batalla o que la pelea cesara por arte de magia, y entonces huíamos todos. Solo en esos casos se acababa la pelea y ninguno de los dos grupos corría a perseguir al otro. Una vez que estabas metido, ya no podías salir. Los hooligans camparon a sus anchas hasta 1985, año en el que se mascó la tragedia. Un aficionado del Hibernian estuvo a punto de morir durante unos altercados en Aberdeen. Fue una lástima. Fue una lástima porque ya no estaba metido en la pelea. Se encontraba a un lado de la calle y nosotros estábamos en el otro. Muchos huyeron ese día. Ha sido lo peor que he visto nunca. Le hirieron de gravedad. De hecho, algunos periódicos aseguraron que había fallecido, pero no era verdad. Estaba muy mal herido. Después de lo de Raimi Morell, cuando estuvieron a punto de matarle, la palabra Aberdeen, con solo pronunciarla, ya nos despertaba el sentimiento de venganza. Y bien que nos vengamos. Los grupos violentos siembran el terror en las calles. La venganza de los Hibs llegó en forma de arma, algo totalmente novedoso en la violencia en el fútbol. Los aficionados del Aberdeen venían por aquí a la estación de trenes y cuando doblaban la esquina nos acercábamos hasta aquí. Veníamos desde el otro extremo. Estaba tan lleno de gente como ahora y cuando llegábamos a la parada de autobús lanzábamos los cócteles Molotov que impactaban justo aquí.
Veíamos las botellas envueltas en llamas que venían volando y explotaban en medio de la calle. Creo que a partir de entonces todos teníamos miedo de pasar por esta esquina, todos los hooligans. Era nuestra motivación, una buena motivación. Pero también teníamos la de ver correr a los del Aberdeen. Esa era la otra. Fue una pena que no pudiéramos coger a ninguno de ellos. Sin duda aquello marcó un antes y un después. Nos lanzaron un mensaje claro: ni se os ocurra volver por aquí y hacer lo que hicisteis. Fue algo más que coronarnos como los reyes de los grupos radicales, porque el Aberdeen era el mejor equipo por aquel entonces. Pero nosotros seguimos a lo nuestro y cada vez que jugábamos contra el Aberdeen la gente se echaba a la calle. Era nuestro partido grande. El Aberdeen era nuestro gran rival. Hoy Dan y Derek se van a ver las caras por primera vez. Hace 20 años se habrían enzarzado en una pelea por estas calles, pero hoy existe una extraña tregua entre estos dos viejos enemigos que comparten un pasado violento. Se me hace raro, ¿a ti no? Qué bien nos lo pasábamos en esta calle. Era un auténtico infierno. Aquí se producía la explosión. Era un choque de trenes en medio de la calle, eso es lo que era. Y cuerpos esparcidos por todos lados. Era genial, nos lo pasábamos muy bien. No se puede explicar la emoción, el sentimiento que notas en el estómago. Es verdad. Es una pasada Sí. vivir algo así, era increíble. ¿Qué tiempos? Sí, ¿Qué tiempos? años de auténtica locura. Solo había puñetazos y patadas. Ya era suficiente. Y como erais más jóvenes, os recuperabais antes. Sí. Volvemos al gimnasio, donde Bradley explica que el incidente de Morel supuso un punto de inflexión para los radicales del Hibernian. A partir de ese día, los hooligans del Hibernian nos hicimos más fuertes. Fue la época de la organización en las bandas y éramos el grupo mejor organizado. Los demás viajaban por el país con 200 o 300 efectivos. Llevábamos solo a 120, pero eran de los buenos. Llegábamos mucho antes de que ellos bajaran a los bares. Éramos 120 apoltronados en los pubs de Motherwell, de Dundee o de Aberdeen. Cuando íbamos a Aberdeen salíamos a las 6:30 de la mañana. Te quería preguntar si los Hibs se hicieron famosos por llevar armas. ¿Quieres saber si hubo un tiempo en el que los hooligans del Hibernian iban armados? Pues sí, luchábamos con gases lacrimógenos, porras y cuchillos, pero eso solo ocurría cuando jugábamos contra el Aberdeen. Es difícil de explicar, pero la violencia en el fútbol de aquel entonces estaba relacionada con la camaradería. Nos llamaban la familia, éramos una unidad sólida y éramos unos chavales. ¡Prepárate! Antes de marcharse, Danny aún tiene tiempo de recibir una clase rápida de entrenamiento por si a alguien se le ocurre enfrentarse a él durante el viaje. ¡Dale fuerte! ¡Toma ya! Intenta levantarte ahora. En nuestro viaje por Escocia, Danny ha vivido el odio que existe en Glasgow entre el Celtic y el Rangers y ha descubierto una animadversión más actual entre el Aberdeen y el Hibernian. Pero ¿cómo será la rivalidad en la ciudad cuyos dos equipos son los que más cerca conviven en toda Gran Bretaña? Danny se dirige a Dundee, donde los dos rivales viven literalmente puerta con puerta. He encontrado el camino hasta la calle Tannadice, que es el hogar del Dundee United. Lo veis, ¿verdad? Fijaos bien, porque cuesta creerlo. Y aquí juega el Dundee. ¿Lo veis? Nunca había visto nada parecido en mi vida. Están muy cerca, es de risa. No me entra en la cabeza. Es tremendo. No hay dos equipos que estén tan cerca en las Islas Británicas y, por si fuera poco, los dos equipos comparten grupo radical. Es increíble, no me lo explico, la verdad. Así que voy a investigar un poco más sobre el asunto y hablar con algunos aficionados. El grupo Utility de Dundee es uno de los más activos de Escocia. Me gustaría que me explicarais cómo surgió el grupo Utility de Dundee. Dundee no es una ciudad muy grande. Pese a ser la cuarta ciudad más grande de Escocia, no deja de ser una población pequeña. Y decidieron que todos los seguidores del United y del Dundee, que eran amigos, que salían juntos a beber los sábados por la noche, viajaran con los dos equipos en todos sus desplazamientos. Así que una semana la ciudad viajaba con el Dundee, a la siguiente con el United, a la otra de nuevo con el Dundee y luego otra vez con el United. ¿Y qué ocurre cuando os enfrentáis? ¿Cómo lo hacéis? No hay ningún tipo de violencia ni de odio entre nosotros, solo hacia el otro equipo. Así que vemos el partido en el bar o vamos al estadio y confiamos en que gane nuestro equipo. Después del partido, si pierde el United, algo que ha ocurrido un par de veces, es una pesadilla. Pero serán bromas inofensivas. Nunca llegáis a las manos, ¿verdad? Aquí todos somos amigos, nos llevamos muy bien.
5 miembros del grupo Utility de Dundee cumplieron penas de cárcel por un total de 8 años tras verse involucrados en los disturbios previos a la final de la Copa Escocesa contra el Celtic en el año 2005. Aquel grupo organizado de hooligans provocó altercados muy graves lejos del campo, a casi 2 kilómetros del Estadio Nacional de Hampden. Detuvieron a buena parte de ellos y las penas de cárcel que se les aplicaron fueron bastante severas. Gracias a los circuitos cerrados de televisión, la policía dio un paso adelante en su lucha contra los hooligans del fútbol. Nos tienen muy controlados. Hoy en día ya no hay tantas peleas. La única solución es organizar una en la cima de una montaña, al norte de Escocia. Los servicios de inteligencia de la policía escocesa prevén casi todo lo que va a suceder, algo que Danny está a punto de vivir en primera persona. Ha quedado con algunos de los miembros del grupo Utility para ver un partido esta tarde, pero la policía desbaratará sus planes. Su estancia en Dundee está a punto de llegar a un final prematuro. Football Hooligans International. Football Hooligans International. En Dundee, Danny ha quedado con el grupo radical llamado Utility. Unos 80 miembros de este grupo se van a juntar para ir a ver el partido, pero se van a llevar una pequeña sorpresa. La policía se ha puesto en contacto con nuestro equipo de producción y nos ha pedido que Danny no acuda al partido, ya que su presencia podría aumentar el riesgo de que se produzcan incidentes. Lo que no nos ha contado la policía escocesa es cómo han adivinado las intenciones de Danny. Televigilancia por Internet. Ha habido un chivatazo. Hoy en día la policía lo tiene todo bajo control y saben perfectamente lo que ocurre en el mundo del radicalismo en el fútbol. La poli sabe que estoy aquí. Ahora sé que de verdad están muy concienciados con todo este tema. Es increíble. Conocen todos los movimientos de cada grupo radical. Saben dónde van a estar y hacia dónde se dirigen. Y eso que estamos hablando de un partido normal en Dundee. Yo solo quería ir a ver el partido, sentir cómo se vive aquí. Pero la poli se me ha echado encima. Y lo último que quiero es que me trinquen. Así que el equipo de producción ha decidido que no vayamos al partido. Alguien a quien la policía seguía muy de cerca en la década de los 80 es el casual del Aberdeen, Jay Allen. Y en el año 1986 le detuvieron. No comprendí la gravedad del asunto hasta que me paré a pensar y dije, madre mía, me han pillado, tío. Fue detenido por alteración del orden público en Motherwell. Era su 7ª condena y se convirtió así en uno de los primeros hooligans del país en ingresar en prisión. Fue un disgusto muy grande para mi familia, para todos mis conocidos y para la familia de mi novia. Ha sido lo peor que he hecho y no volveré a repetirlo nunca. No me gustaría que mi familia volviera a pasar por algo parecido. Hoy en día su vida dista mucho de la de un hooligan del fútbol. Dirige un hotel acogedor y un bar en el pequeño pueblo de Medlick, a las afueras de Aberdeen. Fue algo con lo que disfruté durante un tiempo. Me lo pasé muy bien. Pero nada dura para siempre. Ahora me encanta la vida en el pueblo y las costumbres de por aquí. También soy concejal del ayuntamiento. Protegemos los baños públicos y colaboramos con las fiestas de la tercera edad. Practico la pesca y la caza. Tengo una novia maravillosa y un hijo precioso. Y también llevo una vida muy sana. Contrariamente a lo que muchos hooligans le han transmitido a Danny, Jay afirma que no quiere que su hijo siga sus mismos pasos. Creo que no me podría enfadar mucho con él, pero supongo que me sentiría defraudado y sufriría por él un poco más también. No quiero que pierda ni los dientes ni la libertad. Pero para John O'Kane no resulta tan sencillo escapar de una vida dedicada a la violencia en el fútbol. A pesar de que acaba de salir de la cárcel por un delito relacionado con el fútbol, sabe que nunca podrá decir nunca. ¿Estás jubilado definitivamente, John? ¿Tengo que darte una respuesta? Claro que me puedo decir a mí mismo, está bien, no vayas, no te metas otra vez, pero es como una droga. Es igual que un alcohólico, que nunca podrá decir que no volverá a beber. Los alcohólicos nunca dejan de beber, siempre serán alcohólicos, independientemente de cuando se tomaron la última copa. Y los hooligans, independientemente de la última pelea en la que participaron, siempre serán hooligans.
En mi viaje por Escocia he aprendido que, a pesar de que algunas cosas cambian y evolucionan, otras no cambiarán nunca. Como la rivalidad ligada a una división religiosa ancestral entre el Celtic y el Rangers. Es un odio que nunca morirá. Pero la violencia organizada a gran escala de los grupos radicales escoceses ya es agua pasada. El endurecimiento de las penas por los delitos cometidos ha servido para solucionar gran parte de este problema, pero aún así, la emoción y la descarga de adrenalina que supone la violencia en el fútbol sigue siendo irresistible para los pocos a los que siguen sin importarles las consecuencias. En fin, voy a emprender el viaje de vuelta hacia el sur. Nos vemos.